Tuvo lugar en la Galería del Bandolero de El Borje la conferencia titulada La Vic en Al-Ándalus, a cargo del doctor en Historia Valentín Fernández. Otro de los actos organizados por el Museo del Bandolero fue la exposición de Guillermo Pérez sobre las pasas de Málaga y su publicidad, comisariada por Ángel Ruiz. Por tanto, una tarde dedicada al completo al producto estrella de la Axarquía, que son nuestras uvas pasa Moscatel. El acto estuvo presentado por Josefa Gámez en nombre de la Asociación Moscatel. Pues estamos en la Galería del Bandolero del Borje. Hoy se va a celebrar una interesante jornada con varios actos y uno de ellos tiene lugar con Valentín Fernández. Es un profesor de historia, investigador y está aquí hoy para dar una conferencia sobre las pasas en la época de Al-Ándalus. Valentín, encantado de tenerte aquí hoy en El Borje, en mi pueblo. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí porque es un pueblo que me gusta muchísimo. La Galería del Bandolero creo que es un centro muy interesante de información sobre el bandolerismo y para mí es un honor estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, coméntame de qué vas a hablar hoy en esta interesante conferencia. Bueno, pues voy a hablar sobre la historia de la pasa, el cultivo de la pasa en la Axarquía. Es una historia sumamente interesante, como daré cuenta a continuación, que se inicia pues desde la llegada del cultivo de la vid con los fenicios y posteriormente ya los romanos amplían el cultivo y bueno, ya en la época andalusí tiene una verdadera importancia y es que la pasa no es algo de los últimos 100 años, es un cultivo que ya existía aquí probablemente en el siglo XI y ya existían paseros también. La sierra, el almijar es un pasero, hay constatado en las investigaciones que he realizado almijares en la Axarquía, en la comarca, y por eso la sierra almijara recibe el nombre por la cantidad de almijares o paseros que había en esta tierra. Entonces es un poco lo que voy a dar cuenta, la importancia del cultivo de la pasa, cómo se cultivaba la pasa de una manera muy parecida a la actual, cómo había pasas de sol, pasas de lejía, cómo se comercializaban y bueno, un poco esa es la base, ¿no? Y demostrar que tenemos un patrimonio espectacular, que los paseros debían ser patrimonio, debían ser bien de interés cultural, porque ya hace prácticamente 500 años que tenemos constatado que ya existían paseros en la Axarquía y que tenemos una forma de vida en nuestros pueblos con los paseros, con los cortijos, con los viñedos, con las fiestas, como los festivales, los verdiales, los fandangos de Huí, que esto es una herencia del mundo andalusí, incluso del mundo fenicio, del mundo griego, porque ya en esa época existía esta cultura relacionada con el viñedo. Entonces, bueno, esto es lo que voy a dar a continuación cuenta a los asistentes y un poco para poner en valor la importancia de este cultivo y reivindicar que no se pierda, que se protejan los paseros y que se proteja esta forma de vida. Bueno, pues me parece muy interesante, daremos a conocer también lo que podamos de esta conferencia y bueno, gentes como Valentín pues ponen en valor la Axarquía y sobre todo su historia, porque cuando más se conoce la historia de los pueblos, más se quieren a esos pueblos. Y me parece muy interesante lo que hace Valentín y otras personas como él de trabajar por la historia de los pueblos. Gracias, Valentín. Gracias a vosotros por cubrir todo el evento de nuestra comarca. Y enhorabuena por el premio que os dieron, tan merecido, por la labor que hacéis tan maravillosa. Pues seguimos aquí en la Galería del Bandolero de El Borje, a punto de comenzar una interesante conferencia de Valentín Fernández y estamos aquí con, digamos, con el que lleva todo este tipo de actividades, de acciones, que es Ismael Fernández también. Bueno, cuéntame hoy qué es lo que ya Valentín ha dicho algo, pero coméntanos tú cómo ha organizado esto y el por qué.
El objetivo al final es conocer y reconocer la cultura de la pasa en nuestra zona, en la Axarquía, y verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde hablamos de la viña en Arándaro, toda esa historia, hasta llegar a nuestros días, cómo hay que reconocerla con ese patrimonio agrícola mundial, el SIPAM, que nos dieron hace muy poco, y que precisamente eso tiene que materializarse en acciones que hagan que esa cultura perviva, se difunda y la conozcamos, no solo la gente de fuera, sino también hacia dentro, ¿no? Y en el sentido ese también he querido darle una vuelta de tuerca para que la pasa la conozcamos desde otros puntos de vista, también gastronómicos, porque es verdad que conocemos la pasa como frutos para comerlo como tal, pero hay otras formas que se están haciendo en la Axarquía que no son conocidos y que hoy vamos a conocer aquí. Lo vamos a comer con chocolate, con el único obrador de chocolate que existe en Andalucía, está aquí, Benajarafe, Maichoco, y vamos a probar esa pasa de El Borges con chocolate, también la vamos a probar con un queso, también hecho aquí, en Cají. O sea, muchas formas de ver la pasa, no solo desde la perspectiva de siempre, sino para llegar a otros públicos y a otros gustos, y por supuesto, siempre apostando también por el vino del terreno, en este caso de Ucopasa, pues que aporta ese sabor y ese maridaje tan bueno, con el objetivo al final de llegar al público de hoy, ¿no? También hay que saber llegar a otros públicos que no sea el de siempre, también para que permanezca, como decíamos antes, esa cultura del vino y de la pasa en nuestra zona. Muy bien, como veis, Ismael pues no para de crear, de proponer actividades para esta Galería del Bandolero, que desde aquí, hombre, pedimos a todos aquellos que no la conozcan que vengan y se integren o sean inmersos en esa historia del bandolerismo del siglo XIX sobre todo y de principios del siglo XX, y aquí va a encontrar, es quizá el museo más importante de Andalucía sobre el tema del bandolerismo. Me gustaría también decir que desde hoy y hasta el 6 de enero podemos ver también la exposición Guillermo Pérez Bailo, Las Pasas, la publicidad en Las Pasas de Málaga, que es una exposición maravillosa donde podemos ver carteles de los años 40 y 50 de esas pasas que se exportaban a todo el mundo, a Estados Unidos, a Francia, Alemania, los países nórdicos, auténticas obras de arte, y que es un buen espejo donde mirarse para recuperar también ese arte que tenemos olvidado y que quizás ha llegado el momento de recuperarlo y ponerlo en valor. Pues bueno, dicho está. Hasta